Muchas gracias por esta invitación a participar de este tercer seminario internacional, los MARC y la mediación, en especial a Daniel Martínez Zampa y a Lilian Vargas. Me siento muy honrada de formar parte del equipo de profesionales que participan en este seminario y que me permiten presentar esta serie de reflexiones acerca de los viejos conflictos o nuevos problemas, el enfoque de género como una estrategia indispensable para el abordaje de los conflictos familiares. A modo de introducción, en esta primera parte voy a hablar del enfoque o perspectiva de género. Sin dudas, la gestión de conflictos requiere de modelos de gestión o administración de conflictos cada vez más especializados. No es posible abordar los problemas complejos desde una sola óptica o enfoque, sino que requiere para su abordaje de múltiples miradas y múltiples disciplinas. Uno de esos enfoques o perspectivas que propongo introducir en la gestión de conflictos es la que proporciona el análisis o perspectiva de género. ¿Pero qué es este enfoque o perspectiva de género? Bueno, la incorporación del enfoque de género ha sido siempre un tema central en los reclamos de los movimientos feministas y ha sido receptado en diversos instrumentos jurídicos internacionales. En especial desde la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, más conocida como CEDAW, que ha contribuido a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. A partir del reconocimiento de derechos y su protección y garantía como responsabilidad ineludible de los Estados, condena todas las formas de discriminación contra las mujeres y pone énfasis básicamente en la modificación de patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres y en garantizar el principio de igualdad respecto del disfrute de los derechos consagrados a favor de las mujeres. Años más tarde, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, llevada a cabo en Beijing, China, en el año 1995, se aprueba la Declaración de Beijing, que justamente son los acuerdos políticos de los estados y el plan de acción, como los compromisos de acción, que establecen una serie de medidas que los estados deben adoptar respecto a la situación de las mujeres en el mundo. Constituye un punto de inflexión en el tratamiento de la igualdad con la incorporación de la denominada transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y en todos los ámbitos sociales, culturales y académicos. Una mirada no androcéntrica del mundo, sin duda, representa el primer paso para cambiar la cultura de opresión, discriminación y violencia que generó y que continúa generando el sistema político, económico, social y cultural denominado patriarcado. El feminismo como movimiento social y como productor de literatura científica no solo se ocupa de visibilizar los problemas asociados a la construcción cultural de los géneros, a la discriminación y desigualdad de las mujeres, sino que además ha realizado enormes contribuciones para corregir estas desigualdades. La perspectiva de género permite ampliar la mirada al analizar los conflictos y comprender de manera mucho más acabada el modo en que los conflictos se generan, el impacto que tienen en las personas y el modo en que los perciben las mujeres, los hombres y las personas de identidades no binarias. La perspectiva de género implica entonces reconocer que existen situaciones de desigualdad entre hombres, mujeres y personas de identidades no binarias con fundamento precisamente en las relaciones de poder que se dan entre los géneros. También comprender que las relaciones de género han sido construcciones sociales, históricas y culturales determinantes de la subjetividad de las personas. También comprender que las desigualdades de género se profundizan cuando a estas se suman otras desigualdades, tales como las de clase, etnia o edad. Y también advertir que es necesario modificar esas realidades. El concepto género permite analizar la forma en que se desarrollan las relaciones humanas y de qué manera están condicionadas por las construcciones históricas y culturales impuestas a través de los procesos de socialización por género.
Pero antes de continuar con mi exposición, propongo que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es necesario incluir este enfoque en los sistemas de gestión de conflictos? Primer punto a acordar. Género no es sinónimo de mujeres ni de feminismo. Gracias al feminismo hablamos de género, es cierto, pero no son la misma cosa. Que hablamos de género en relación a la posición o situación de las mujeres también es cierto, pero no es solo de las mujeres que de esto se trata. No se trata de cosas únicamente de mujeres, sino que involucra a toda la sociedad. Tampoco es una postura de moda ni una ideología, sino que cuando hablamos de género hablamos de derechos humanos. Segundo punto a acordar. La categoría de análisis de género nos permite dos cuestiones. Por un lado, dar cuenta de la situación o posición de discriminación y desigualdad de las mujeres como consecuencia de la construcción social y cultural de las relaciones de género, que son patriarcales, binarias y androcéntricas. Por otro, la necesidad de corregir esas situaciones y establecer nuevos modelos de organización social que rompa con estos patrones socioculturales y se reemplacen por modelos no androcéntricos e inclusivos, respetuosos de las diferencias y de la diversidad en todos sus aspectos. Tercer punto a acordar. No puede quedar fuera de ese análisis la gestión de los conflictos interpersonales por el impacto que tienen en las personas, sobre todo cuando se trata de conflictos familiares o que involucran el sistema de cuidados en las organizaciones familiares. Tanto la construcción y percepción de los conflictos como las formas de resolución son impactadas por las relaciones de género, porque las crisis y los conflictos impactan de manera diferenciada en mujeres que en varones. Además, el enfoque de género permite incorporar múltiples dimensiones tan necesarias para gestionar los conflictos y las crisis. El término género ha sido realmente disruptivo, tal como los movimientos de mujeres ha producido grandes transformaciones culturales en todos los espacios, sociales, políticos, económicos, etc. Los estudios de género han permitido precisamente la incorporación de nuevos elementos de análisis y comprensión de la realidad social, a lo que no debiera escapar la forma en que se abordan los conflictos. Es imprescindible analizar la realidad social a través de la mirada que nos incorpora la visión de género y que va mucho más allá de las cuestiones relacionadas con los varones y las mujeres. Existen diferentes identidades de género que superan lo masculino y femenino. Visibilizar y reconocerlas es imprescindible en una sociedad más inclusiva desde el punto de vista de incorporar o tener en cuenta las necesidades e intereses de todos y todas y el modo en que los problemas afectan a las personas. Ahora bien, más allá de incluir el enfoque de género, constituye una cuestión ética y metodológica que no da lugar a discusión ninguna, alguna a mi criterio. Lo cierto es que en la práctica profesional de la mediación es absolutamente necesaria si queremos llevar a cabo una tarea especializada que permita un espacio donde gestionar los problemas interpersonales de una forma mucho más humanizada, reparadora e inclusiva. Comprender la comunicación y la forma en que se desarrollan los conflictos desde una visión de género permite ampliar la mirada a estos problemas en torno a la solución de los mismos, introduciendo un elemento de análisis que coadyuva a la gestión de los conflictos de manera inclusiva y equitativa. En segundo término, la idea que traigo a este seminario es analizar el modo en que la socialización de género ha impactado o impacta sobre los conflictos familiares. Como decía anteriormente, una de las miradas o enfoques que debemos incluir en la gestión de conflictos es la de género. La inclusión de esta perspectiva es de especial relevancia frente a los desafíos que enfrentamos en los procesos de gestión de los conflictos familiares. Como también decía antes, tenemos que tener en cuenta que tanto la construcción y percepción de los conflictos como las formas de resolución son impactadas por las relaciones de género, porque las crisis y los conflictos impactan de manera diferenciada en mujeres que en varones.
Ambas cuestiones vemos a diario en nuestras mesas de mediación. Los conflictos familiares se encuentran atravesados por las relaciones basadas en el género, por los roles y estereotipos y por la división sexual del trabajo. En tal sentido, es o debe ser nuestro compromiso social y ético el de identificar esos patrones sociales y culturales que generan desigualdad, discriminación y violencia dentro de las organizaciones familiares. ¿De qué modo impacta el género en la resolución de conflictos familiares? Bueno, tenemos que partir de algunos supuestos básicos. Primero, tener en cuenta las relaciones de género. Se debe tener en cuenta este elemento para analizar la forma en que se desarrollan los vínculos familiares y de qué manera condicionan las identidades sexuales impuestas por la cultura a través de los procesos de socialización por género. La socialización de género ha establecido precisamente un sistema de roles y espacios diferenciados por el sexo biológico, y en general la gran mayoría de las personas que vienen a mediación comparten estos sistemas. Incluso las personas mediadoras también compartimos estas creencias. Mujeres y varones hemos sido, entre comillas, programados, dice Pierre Bourdieu en su libro La dominación masculina, para hacer y comportarse de determinada manera, siguiendo esos patrones binarios de construcción de identidades. Eso tiene impacto entonces en la forma de construir, percibir y vivir los problemas, es decir, los conflictos. Comprender la comunicación y la forma en que se desarrollan los conflictos familiares desde una visión de género permite ampliar la mirada en torno a la solución de los mismos, introduciendo un elemento de análisis que coadyuva a la gestión de conflictos de manera inclusiva, equitativa y no androcéntrica. El enfoque de género permite además analizar la realidad desde otro punto de vista, que va mucho más allá de las cuestiones relacionadas con las mujeres y los varones, como dije antes. En este sentido, es muy interesante el análisis, el excelente análisis que hace Clara Coria en su texto Las negociaciones nuestras de cada día. Allí podemos analizar y percibir de qué modo las mujeres y los varones, por ejemplo, perciben de diferente manera durante un proceso de divorcio, en el cual se juegan distintas expectativas acerca del amor, del matrimonio, de la maternidad, de la paternidad, de la parentalidad. Cómo expresan las emociones también. Las mujeres suelen ser mucho más expresivas que los varones, por ejemplo. Cómo expresan sus deseos e intereses. En general, las mujeres enfrentan grandes dificultades para poder expresar sus propios deseos y necesidades. También estas relaciones de género las colocan en una situación de desventaja respecto del acceso a los recursos necesarios para enfrentar, por ejemplo, un divorcio legal, tener dinero, contratar abogados o abogadas. También limitaciones respecto de los recursos personales para enfrentar el divorcio emocional, por ejemplo. Y ni qué hablar de las brechas de desigualdad que existen en el mundo, como las brechas laborales, salariales, de acceso a la información, acceso a las tecnologías, el acceso a la justicia, tener tiempo, dinero y espacio para acceder a estos servicios. En segundo término, hablemos también de las relaciones de poder. La perspectiva de género nos permite precisamente también analizar el juego de poder que se pone de manifiesto en las relaciones de género. Este también es un significante importante a la hora de estudiar y comprender los conflictos familiares, en especial las violencias, las diferentes formas de abuso que se ponen de manifiesto con cada vez mayor frecuencia en el ámbito de las familias. En toda relación de género está implícito el poder y la violencia. En eso se basa fundamentalmente el sistema de género. Hombres que mandan, mujeres que obedecen. Hombres proveedores, mujeres cuidadoras. Hombres en espacios públicos, mujeres en espacios domésticos. De esto se trata. Son muy comunes también las denominadas microviolencias o micromachismos. Y también, por supuesto, las formas de violencia de género que están muy presentes en las historias familiares que conocemos en nuestras mediaciones. Como personas mediadoras debemos estar preparadas para abordar conflictos cuando están presentes las violencias para poder saber cómo actuar.
En tercer lugar, me parece que es importante señalar qué es esto del impacto diferenciado que generan los conflictos. La discriminación y desigualdad entre mujeres y varones los coloca en situaciones también diferentes. Por eso los problemas impactan también de forma diferenciada. En general tienen un impacto más negativo sobre las mujeres, dado que profundizan mucho más aún esas desigualdades de género. Las guerras, los conflictos armados, los desastres naturales, las pandemias como la que estamos atravesando en la actualidad y como vimos estos últimos años, tienen mucha repercusión, más repercusión negativa en las mujeres que en los varones. El análisis de género implica considerar precisamente las vivencias diferenciadas de hombres, mujeres y personas de identidades no binarias, las relaciones de género y cómo éstas se ven afectadas por el conflicto. Los roles, estereotipos de género se enfatizan cuando los conflictos son complejos, afectan de manera diferenciada a las mujeres y los varones, ya que impactan mucho más negativamente en las mujeres que en ellos, y también difieren las formas de resolución, gestión de los conflictos. La socialización de género ha contribuido a la forma en que las mujeres y varones perciben los conflictos y el modo de resolverlos. Un claro ejemplo de esto que estoy diciendo lo encontramos en las situaciones que han padecido las mujeres frente a la pandemia global del COVID-19. Según la información de ONU Mujeres, por ejemplo, desde el inicio del año 2020, viene alertando sobre los efectos negativos que sobre las mujeres, niños y niños tiene la pandemia. Y el aislamiento obligatorio, como cuando se implementó como único método que se había encontrado hasta ese momento para evitar la propagación del virus. Las mujeres estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad durante esta pandemia, profundizándose así la preexistente situación de desigualdad. En general, puedo decir, para concluir con esta primera parte de la exposición, que estas cuestiones han sido más visibles en los conflictos familiares que en cualquier otro. Y finalmente, y para ir concluyendo esta exposición, quería compartir un par de ideas en torno al comportamiento de los sistemas familiares y las intervenciones que realizamos en los procesos de mediación familiar. En primer lugar, es imprescindible reconocer y reflexionar sobre los problemas que trajo esta pandemia a las familias. Se profundizaron los viejos problemas, se incrementaron las desigualdades de género, se quebraron las reglas familiares, se rompieron los acuerdos y convenios. De acuerdo a los informes e investigaciones con que contamos actualmente, uno de los problemas que desató la pandemia del COVID fue precisamente poner en crisis el sistema de cuidados, un impacto que pegó de lleno en el corazón de las organizaciones familiares. Las familias vieron afectados sus sistemas de organización familiar, incluso en algunos casos hasta poniendo en riesgo la subsistencia de las personas. Pensemos nada más por un momento en las consecuencias de esta pandemia mundial: desempleo, riesgos en la salud, pérdidas de vida, incremento de las violencias, entre tantas otras. En especial, como en todas las crisis o conflictos, los más afectados fueron los sectores considerados más vulnerables de la sociedad: las mujeres, los niños y niñas, las personas ancianas y ancianos, las personas con discapacidad, y también otros colectivos como las personas de identidades no binarias. La crisis de los sistemas de cuidados dejó al desnudo nuevos o viejos problemas. En realidad, los problemas que a las organizaciones familiares trae aparejados la división sexual del trabajo, madre cuidadora, padre proveedor, son problemas viejos que muchas familias no han podido resolver. Por lo tanto, son los problemas de siempre. Solo que ahora esos problemas se profundizaron. Son viejos problemas que se renuevan frente a la crisis. Ahora las mujeres madres reclaman que quedaron confinadas en sus viviendas al cuidado exclusivo el 100% del tiempo de sus hijos e hijas, y que ahora esos cuidados se han intensificado. Al aseo y alimentación hay
hay que sumarle la asistencia que sobre todo los niños y niñas más pequeños han necesitado con la educación virtual, por ejemplo. Cuidado de los hijos, mantenimiento del hogar, trabajo remoto, educación virtual, fueron algunos de los nuevos aspectos de la vida familiar que debían ser resueltos, pero ahora en un escenario de mayor complejidad. A eso tenemos que sumar todas las otras situaciones por las que atravesaron las familias que venían a mediación: pérdida de empleo, precariedad laboral, situaciones de salud, no solo ocasionadas por el virus, sino también la aparición de afecciones que por la falta de acceso a los servicios de salud no se pudieron realizar controles médicos, entre otros tantos casos. También la falta de acceso a recursos económicos, sociales, tecnológicos, aparición de una nueva brecha digital, también relacionada con la socialización de género, que no solo tiene que ver con la falta de recursos tecnológicos, sino también con la falta de conocimiento y de información sobre el uso de esa tecnología. Por ejemplo, esto último provocó la falta de acceso a justicia. Muchas mujeres no contaban con los recursos tecnológicos necesarios o adecuados para acceder a la justicia y poder reclamar el cumplimiento de responsabilidades parentales, por ejemplo, o de las prestaciones alimentarias, cuando en realidad durante el 2020, sobre todo, el único medio o acceso a justicia era a través de cuestiones tecnológicas, porque todo estaba virtualizado. También mencionar que hubo un incremento, incluso duplicación de las denuncias de violencia conyugal. Ahora bien, también aparecieron nuevos problemas. Muchas familias habían logrado organizarse relativamente bien y contaban con acuerdos de parentalidad relativamente buenos. Pero bueno, ahora esos acuerdos no podían cumplirse. Algunas situaciones que vimos en mediación, por ejemplo, ante la pérdida de empleo se dejaron de cumplir las prestaciones alimentarias. Otro caso, el confinamiento hizo que se dejaran de cumplir los sistemas de comunicación y no se pudieran compartir los cuidados de niños y niñas y de otras personas dependientes de las familias. Hubo que adaptar también los sistemas de organización familiar a los nuevos contextos familiares, laborales, normativos. Tuvimos que revisar permanentemente la intensa producción normativa que regulaba la vida de las personas durante la pandemia. Hubo que revisar los acuerdos de comunicación y adaptarlos a las nuevas circunstancias. Se revisaron especialmente en el marco de las nuevas regulaciones, escolaridad virtual, salidas, recreación, entretenimiento, todo se puso en juego y hubo que adaptarse. Trabajamos mucho pensando en las nuevas contingencias, qué pasaba cuando había aislamiento, cuando aparecían enfermedades, cuando alguna de las familias se contagiaba de COVID, presencialidad o virtualidad, entre otros. Ayudamos a las familias a pensar en nuevas situaciones, incluso desconocidas hasta ahora, pero que podían presentarse y generar conflictos. Tuvimos que estar atentas a las normativas y regulaciones que fueron interesantes criterios objetivos que ayudaban a resolver problemas. Quiero compartir un par de casos. Por ejemplo, tuvimos que hacer mediaciones por teléfono porque las madres no tenían ningún otro dispositivo ni recurso tecnológico con que conectarse. Las madres reclamaban que los cuidados, o sea, nuevos reclamos, ¿no? Que los cuidados fueran compartidos y que también haya paridad en el uso de las licencias especiales o franquicias laborales que se establecieron durante el confinamiento para el cuidado de los hijos o hijas. Y también es necesario reconocer que en ese contexto las personas mediadoras tuvimos que librar nuestras propias batallas frente al contexto, a la tecnología y a nuestros saberes. Salimos al ruedo y mediamos igual, atravesando nuestros propios problemas personales y profesionales, situaciones familiares nuevas, emocionales, de salud. Nuestras emociones estaban todo el tiempo a prueba. Se jugaban también nuestra propia vida laboral y familiar. Horas frente a las pantallas de las computadoras, horas intentando continuar con una vida en una nueva y diferente normalidad.
Tuvimos que aprender a mediar en esa virtualidad, a utilizar tecnologías que más o menos conocidas ahora comenzaron a formar parte de nuestro trabajo cotidiano. No había otro modo de hacerlo, a revisar hasta nuestro discurso inicial, nuestro encuadre, adecuar el proceso de mediación. Tal como la agenda o el cuaderno de notas, ahora teníamos plataformas y dispositivos tecnológicos. No nos preocupaba ahora tanto si llegábamos a tiempo a la audiencia, como que no se cortara la luz o internet para poder llevar adelante estas audiencias, estas reuniones de mediación. Así podríamos continuar una innumerable lista de cuestiones. Pero también es necesario decir que ni todo estaba perdido, ni todo fue tan negativo. Aprendimos mucho, las familias y las personas mediadoras. Todo fue aprendizaje y entrenamiento en vivo y en directo. Yo siempre decía, era como hacer un máster todos los días. No había mucho tiempo para aprender, ni tampoco lugar para la improvisación. Debimos aprender y poner en práctica nuestro ingenio, nuestra inteligencia emocional, nuestros saberes, nuestras habilidades. Estábamos preparados. Fue muy interesante el desafío. Pero entonces, ¿qué cuestiones tuvimos que tener en cuenta ahora las personas mediadoras? Parafraseando al doctor E. Fromm, psiquiatra del hospital de la serie de New Amsterdam, el divorcio o la separación sacan lo peor de las personas. Para eso estamos las personas neutrales, para ayudarles a ver lo mejor de las personas. Bueno, las crisis, los conflictos en general, sacan lo peor de las personas y ahí tenemos mucha tarea para hacer las personas mediadoras, para ayudarles a ver o encontrar las cosas buenas, lo mejor de cada uno de nosotros. Tuvimos durante estos últimos años un gran desafío que atravesar. Frente a un contexto cada vez más complejo y de mucha incertidumbre, las personas mediadoras fuimos capaces de enfrentar los retos que se nos fueron presentando, porque precisamente contamos con las habilidades para hacerlo. Con empatía y creatividad generamos espacios virtuales para gestionar conflictos familiares, viejos, nuevos y los que estaban por venir, porque no teníamos ninguna certeza de cómo organizar la vida familiar cuando ni siquiera sabíamos cómo iban a continuar funcionando las vidas de las personas en todo el mundo. Hoy es un buen momento para realizar grandes revisiones. Primero, revisar nuestro propio sistema de creencias y valores frente a los prejuicios de género o sexistas. Sin este ejercicio, difícilmente podamos incorporar a nuestra práctica estas nuevas formas de mirada o perspectiva. Si no hemos podido hacer un cambio personal, difícilmente podemos hacer también un cambio de mirada en el ejercicio profesional. Segundo, revisar nuestra práctica profesional. Debemos diseñar un nuevo modelo de mediación que incluya los elementos de la teoría feminista, interseccionalidad, autonomía, empoderamiento, desequilibrios de poder, violencias, revisar técnicas y herramientas, utilizar el lenguaje inclusivo que incluya un lenguaje no sexista, pero que sea un lenguaje sencillo, no jurídico, que todas las personas que participan del espacio de mediación puedan comprender y ser comprendidos. Acuerdos equilibrados que no refuercen roles ni estereotipos de género. También pensar en incorporar nuevos saberes, conocimientos e información. Adaptación, flexibilidad y mucha creatividad tienen que ser nuestro faro siempre. La realidad social actual, con sus complejidades e incertidumbres, impone la implementación de nuevas modalidades de abordaje para las cuestiones que afectan la convivencia pacífica de las personas en sus ámbitos familiares. La mediación constituye un eficaz sistema para la solución temprana de conflictos. No es tarea sencilla, pero vale la pena. Y estoy segura que salimos bastante airosos de esta encrucijada y que valió la pena atravesarla. Muchísimas gracias y espero que les haya resultado útil e interesante esta exposición. Gracias a Daniel Martínez Zampa sobre todo y a Lilian Vargas por esta invitación.